y eso es más de 15, ¿ya? Muy bien. Ahora, otras pruebas que yo puedo hacer, doctores, son para búsqueda de hemólisis, o sea, marcadores de hemólisis, hemoglobina, hematocrito, grupo y factor, LDH, ¿ok? Aptoglobina de repente, CUMS de repente, ¿no? Para búsqueda de anemia hemolítica, discúlpeme, de hemólisis, que podría ser causa de ictericia, ¿ya? Muy bien. Ahora, doctor, ¿cuál es el objetivo del manejo? Vamos a hacer el manejo ahora de la predominio indirecto. Su manejo es, el objetivo, mejor dicho, es evitar, ¿ok? La neurotoxicidad. Doctor, ¿y de quién? De la bilirrubina indirecta. La bilirrubina neurotóxica es la bilirrubina indirecta, no te olvides. También llamada la bilirrubina no conjugada, o también llamada indirecta, o también llamada, doctores, liposoluble. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que la hidrosoluble es la directa. Entonces, lo que quiero evitar acá es que la bilirrubina indirecta llegue al cerebro y lo dañe, dándote una encefalopatía hiperbilirubinémica aguda, o sea, con la clínica aguda evidente cuando está con ictericia, o crónica, como deja secuela, la más frecuente, coriotetosis. ¿Ya? Y el lugar más frecuente donde se deposita son los ganglios basales, no te olvides. Bueno, yo quiero evitar eso. ¿Y para eso qué hago? Fototerapia y exsanguinotransfusión total. La fototerapia, doctores, ¿en qué consiste? Consiste en que lo vuelvo más excretable a la bilirrubina, nada más. Doctor, ¿y cómo hago eso? Con dos mecanismos. La fotooxidación y la fotoisomerización. La principal es la fotoisomerización. Esta es la principal. ¿Ok? Muy bien. Y la exsanguinotransfusión total, doctores, bueno, acá es simplemente un mecanismo de barrido, nada más. O sea, lo único que sacas es sangre, ¿ok? Sacas sangre y metes, o sea, sacar sangre con bilirrubinas elevadas y meter sangre sin bilirrubinas. Ese es el mecanismo, doctores. Acá en la exsanguinotransfusión total. No te confundas con la parcial, que es de policitemia, ¿ya? Muy bien. Recuerda que la fototerapia te puede llevar a complicaciones, como por ejemplo, deshidratarse, ya que aumenta las paredes sensibles en un 10%, o por ejemplo, que genere un eritema, ¿no? Una quemadura, ¿ya? Y lo otro es cuando se aplica de repente fototerapia en un paciente que tiene hiperbilirubinemia predominio directo. Ese te lleva al síndrome de niño bronceado. En exsanguinotransfusión total, doctor, las complicaciones pueden ser hipocalcemia, puede ser bradicardia, alteración del ritmo cardíaco, o si haces una mala exsanguinotransfusión, hipotensión o hipervolemia. Los dos extremos, ¿ya? Muy bien. Ahora, para hacer la exsanguinotransfusión total, yo tengo que calcular el volumen de recambio. Para eso utilizo una fórmula. 0.08 por el peso por 2. Este 0.08, que es el volumen sanguíneo, doctor, puede ser 0.085 o 0.09, dependiendo si es más prematuro y más pequeñito, ¿ya? Bueno. ¿Pero qué sangre utilizo cuando voy a hacer exsanguinotransfusión, doctor? Depende de la incompatibilidad. Por ejemplo, si es una incompatibilidad de grupo e incompatibilidad RH. ¿Qué grupo y qué RH le voy a dar en la exsanguinotransfusión? Si es incompatibilidad de grupo, le voy a dar grupo O y RH del recién nacido. Si es incompatibilidad RH, le voy a dar grupo del recién nacido y RH negativo. Ahora, si tiene los dos, incompatibilidad de grupo y, RH, y incompatibilidad de RH, los dos, te le doy grupo O y RH negativo. Eso le voy a dar. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que tengo que utilizar para definir si voy a hacer fototerapia o no lo hago, o exsanguinotransfusión o no lo hago, va a depender de las curvas. Por ejemplo, Butani, que sirve para mayor igual a 35 semanas de edad gestacional, o mejor aún, la curva de la guía NICE. ¿Correcto? Muy bien. Veamos ahora, doctores, en este caso, convulsiones, o mejor llamados, crisis neonatal. Bueno, la etiología, doctores, según el ILAE, ¿ok? Según ILAE, la causa más frecuente es asfixia. Para fines prácticos, discúlpame, la causa más frecuente es encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿ya? Pero para fines prácticos de examen, por favor, tómalo como sinónimo de asfixia y de hipoxia. O sea, te pueden utilizar estas palabras en las preguntas. Segundo puesto por ahí, las causas vasculares. Tercer puesto, infecciones del sistema nervioso. ¿Ok? Y por ahí puede venir las causas metabólicas. Dentro de estas causas metabólicas tenemos hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia o la hipohipernatremia. ¿Correcto? Ya. ¿Qué tipos, doctor, ok, de crisis puedo conocer? Bueno, podemos utilizar la clasificación según Volpe. Según Volpe la llama así. Sutiles son las que pasan desapercibidos, la de difícil diagnóstico, son automatismos, parpadeo constante, movimientos bucolinguales. 2. Las clónicas. Estas clónicas, doctores, son como sacudidas, nada más, sacudidas lentas. 3. Las tónicas. Las tónicas, doctores, son en extensión, ¿ok? Y la otra son las mioclónicas. Las mioclónicas son en flexión y rápidas, ¿ya? Esa es la clasificación según Volpe. Muy bien, otro, diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, doctores, idealmente hay que hacer video electroencefalograma. ¿Para qué, doctor? Para que ver si esos movimientos que tienen en verdad son crisis neonatales, o sea, que tienen evidencia epileptogénica, origen epileptogénico, ¿ya? O sea, descargas eléctricas. Muy bien. Y el manejo, doctor, bueno, lo primero en el manejo es el ABC. Eso incluye el oxígeno, ¿correcto? Luego, descarta si hay causas metabólicas. Si es que las hay, trátalas, ¿correcto? Hay que dar tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Oiga, doctor, ¿y si no hay causa metabólica? Ya vi que no tiene. Ah, ok. En ese caso, lo que tenemos que hacer son los anticonvulsivantes. Doctor, ¿y qué anticonvulsivante? Primera línea, doctores. Fenobarbital. ¿Ok? Utilizo generalmente a 20 y si no responde, le repito a 10 miligramos por kilo por dosis. Segunda línea, fenitoína. ¿Ok? También, actualmente, segunda línea puede ser levetiracetam. Y tercera línea, las benzodiazepinas. Por ejemplo, diazepam, midazolam. ¿Correcto? Muy bien. Acá, Feni, si te preguntan a 20 también, sería buena opción. Esa es la secuencia de tratamiento, entonces, para convulsión neonatal. ¿Correcto? Muy bien. Veamos, doctores, estas otras complicaciones o eventos neurológicos que se puede dar. Doctor, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular y PCI. Aunque ya no se llama PCI, ahora se llama PC. ¿Ya? Bueno, veamos. ¿Qué es la hemorragia intraventricular? La hemorragia intraventricular, doctores, es simplemente la sangre, escucha bien cómo lo digo, la sangre que llega, ¿ok?, al ventrículo.
¿Qué? Doctor, ¿el ventrículo no sangra? No, el ventrículo no sangra. Lo que pasa es que la sangre llega al ventrículo. ¿Desde dónde, doctor? Desde el lugar más frecuente de sangrado, de origen de sangrado, que es la matriz germinativa. ¿Ok? Ya, doctor. Factores de riesgo, doctor. Ok. Bueno, voy a ver los tres en paralelo, ¿ya? Leucomalacia periventricular, ¿qué cosa es? Es simplemente una necrosis, ¿correcto? Isquemia, necrosis a nivel periventricular. Y el PC, doctor, el PC es una lesión que se da por una noxa, que genera una lesión en un cerebro en desarrollo, ¿ok? Y que esto genera una clínica motora. Puede haber otras más, pero tiene que haber motora. Y que esto, doctores, sea no progresivo. Eso es PC, parálisis cerebral infantil. Bueno, ya no se dice parálisis cerebral infantil, se dice solamente parálisis cerebral, ¿ok? Estos cuatro conceptos tienen que haber para decir, doctores, que es una parálisis cerebral. Una noxa, que genera un cerebro en desarrollo, o sea, doctor, no solamente etapa neonatal, no, esto también se puede ver en etapa, algunos dicen hasta los 3 años, otros hasta los 5 años, ¿ok? Y que genera una clínica motora, necesariamente motora. Puede haber otras más, pero tiene que haber motora, ¿ya? Y que no sea progresiva. Ahora, veamos factores de riesgo. En todos, doctores, lo más frecuente es la prematuridad. Pues eso te lo van a contar en un bebé prematuro, ¿ya? En la clínica, doctor, bueno, acá en la clínica vamos a ver, en la clínica de hemorragia intraventricular, ¿cómo te lo suelen poner? Te lo digo lo más frecuente, en hemorragia intraventricular. Te van a decir un paciente neonato prematuro que de un momento a otro comienza a hacer una palidez, ¿correcto? Palidez marcada. Muchas veces asociado a apnea, ¿ya? E hipotensión por el sangrado pues, que está teniendo, ¿ok? Doctor, en la leucomalacia periventricular, al inicio es asintomático, ¿correcto? Pero te puede dejar como secuela una diplegia espástica. Esto más como si fuera una secuela, ¿ya? Esto en realidad es una secuela. Y la PC, doctores, bueno, básicamente tiene que haber clínica motora, más o menos otras cosas que puede tener. Por ejemplo, déficit, puede tener de repente problemas con el aprendizaje, ¿no? Un IQ bajo, retardo mental, puede tener también, doctores, epilepsia asociada de repente, otras cosas más, pero tiene que haber clínica motora, ¿ya? Doctor, ¿qué examen pido? Tanto para la hemorragia intraventricular como para la leucomalacia periventricular, el examen que debe solicitar, o sea, puede pedir neuroimágenes como tomografía, resonancia, pero la primera que se pide es ecografía transfontanelar, ¿correcto? ¿Ok? Si quieres luego tu tomografía o tu resonancia, pero esta es la que debes pedir primero, ¿ya? Por la practicidad en etapa neonatal. Para un PC, ahí sí ya hacen evaluaciones superiores, o después, mejor dicho. Ahí sí es mejor resonancia magnética, ¿ok? Una pregunta ha venido, doctores, donde te dicen, ¿cuándo pedir la eco transfontanelar en búsqueda de hemorragia intraventricular? Ahí, doctores, está entre 3 a 7 días aproximadamente. Esa fue la pregunta, esa fue la respuesta. Pero en realidad, va a depender del protocolo, doctores. Algunos protocolos dicen en el primer día, luego en el día 2, luego en el día 3. Otros dicen, no, en el día 1, en el día 3, en el día 7 y luego una vez por semana. Y así, va a variar. Pero en la pregunta de examen que vino fue de 3 a 7 días, en ese rango, ¿ya? Muy bien. Doctor, y con la ecografía transfontanelar o la neuroimagen, ¿yo puedo definir el grado de hemorragia intraventricular? Sí. Ya no vamos a hablar de papile o de Volpe, ¿ya? Olvídate de eso. Te voy a decir solamente una, porque ya te han preguntado y no te han preguntado así, así que no te quiero generar confusión. Simplemente te voy a hablar de una, sumando los dos, ¿ya? Sumando los dos. Ya, ¿cómo sería eso, doctor? Grado 1 de hemorragia intraventricular es solamente cuando hay sangrado en la matriz germinativa o que ocupa menos del 10% del espacio del ventrículo. Grado 2 es cuando tiene sangrado en el ventrículo, pero que ocupa 10 a 50% del espacio ventricular y sin dilatación del ventrículo. Grado 3, doctores, es cuando tiene el ventrículo sangrado más del 50% del ventrículo. Y acá con dilatación ventricular. Y el grado 4, doctores, ¿ok? Ya no existe un grado 4, ¿correcto? Ya no se habla. Ahora, ¿qué se le dice? Este era el grado 4, ¿no? Pero ya no existe. Ahora, ¿cómo se le llama? Hemorragia, ¿ok? O necrosis, mejor dicho. Necrosis hemorrágica, ¿ok? Periventricular. Ese es el grado 4. Necrosis hemorrágica periventricular. ¿Ya? Muy bien. Esos, doctores, son pues problemas neurológicos que puede haber en el recién nacido. Recuerda también que una consecuencia de la hemorragia intraventricular es que obstruya los canales de drenaje de líquido cefalorraquídeo del ventrículo laterales hacia el tercer ventrículo, haciendo que se acumule líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales, distendiéndolos estos. Eso se llama hidrocefalia. ¿Correcto? También es una consecuencia. Y cuando se da eso, doctor, ¿qué tenemos que hacer? Caballero, no puedo permitirme que siga creciendo ese ventrículo. Entonces, ¿qué hago? Hago una derivación ventrículo peritoneal. Ventrículo peritoneal, ¿correcto? Porque si se distiende ese ventrículo, va a atrofiar el parénquima cerebral. Muy bien. Veamos acá, doctores, lo que es sepsis neonatal, ¿ya? Primero reconozcamos que sepsis tiene dos tipos, ¿ok? ¿Cuáles son, doctor? Uno, temprano, también llamado precoz, o tardío. El temprano se define porque tiene menos de 72 horas de evolución, o sea, se da en las primeras 72 horas de vida, mejor dicho. Y tardío porque se presenta después de las 72 horas de vida. La etiología más frecuente, doctores, es Streptococo beta hemolítico del grupo B, también llamado Streptococo agalactiae. Y segundo puesto, doctores, E. coli. ¿Ya? Y en la clínica, doctores, bueno, tienen que recordar que lo más frecuente es que sea inespecífico. Esto es lo más frecuente. Pero dentro de todo lo inespecífico, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es taquicardia, dificultad respiratoria, fiebre o hipertermia. Esos son los tres más frecuentes, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar, doctores, del temprano, que es lo que generalmente más te preguntan, ¿ya? Según la guía del Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿correcto? Según esta guía, ¿cuándo digo que sospecha? Primero, vamos a tener tres tipos de sepsis que quiero que entiendas. Sospecha, probable y confirmada. La idea es que tú aprendas, ¿ok? Cuándo es sospecha, cuándo es probable, cuándo es confirmada. Eso por un lado. Y por otro lado, es qué hago ante una sospecha, qué hago ante un probable y qué hago ante un confirmado. Ya, doctor, ¿cuándo es sospecha? Sospecha es aquel recién nacido, ¿ok? Con factores de riesgo de sepsis, ¿ya? Factores de riesgo de sepsis, ¿correcto? Y obviamente para hablar de temprana, que se presente en las primeras 72 horas. Ya está.
Eso es sospecha. Ahora, ¿qué hago ante una sospecha? Me hago estas preguntas. ¿Pesa menos de 1.5 kilos? Te preguntas eso, esa es una pregunta. 2. ¿Tiene menos de 32 semanas de edad gestacional? La siguiente pregunta. ¿Es sintomático? Acá te puede haber dos respuestas. Sí y no. Y si no es sintomático, ¿cómo están los reactantes de fase aguda? ¿Están positivos? Esa es la otra pregunta. ¿Ya? Muy bien. Miren, si ante esto es sí, 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 y acá sí, doctor. Ya, sí es menor de 1.5, o sí es menor de 32 semanas, o sí es sintomático, o es sintomático, no es sintomático, pero tiene reactante de fase aguda. Cualquiera de esos sí, ok, definen a un probable. ¿Ya? Defínelo como un probable. Ok, doctor, ¿qué hago ahora cuando es un probable? Se solicita el mejor método diagnóstico, el gold estándar, el de elección, el hemocultivo. Se solicita hemocultivo, pero además le inicio antibiótico empírico. Doctor, ¿qué antibiótico empírico? Como es un temprano, ok, voy a iniciarle ampicilina más un aminoglucósido, que suele ser gentamicina. Ampi más genta, ¿correcto? Recuerda, datito, cuando es temprano o tardío de la comunidad, ampi-genta igual. Otra cosa es que yo te pregunte cuando es tardío, pero de un paciente hospitalizado. Ahí diferente. Ahí sería vancomicina más gentamicina. ¿Correcto? Muy bien. Luego de esto, doctor, ¿qué hay? Bueno, luego de esto, el hemocultivo, si es que este sale positivo, se llama sepsis confirmada. Muy bien. ¿Qué hago, doctor, ante una sepsis confirmada ahora? Bueno, ahí, según la guía, se tiene que solicitar estudio de líquido cefalorraquídeo. O sea, pides una punción lumbar. Y ahí te preguntas. ¿Qué me pregunto, doctor? ¿Tienes síntomas de MEC? ¿O el líquido cefalorraquídeo es patológico? Te preguntas eso, ¿correcto? Y vamos a tener acá dos opciones, ¿ok? Que la respuesta sea sí o que la respuesta sea no. Vamos con la primera. Sí, salió punción lumbar patológico o tiene síntoma de MEC. Ya. En este caso, ¿qué tengo que hacer, doctor? Bueno, le das tratamiento antibiótico. Ya es una sepsis con MEC. Recuerda que la sepsis con MEC se puede presentar en un 5% más o menos asociado a sepsis y más probable a sepsis tardía. ¿Ya? Más probable a sepsis tardía. Muy bien. Esta le doy entonces antibiótico. El antibiótico que estoy dando, ¿ok? Si es gram positivo, como por ejemplo Agalactiae, mínimo le voy a dar 14 días. Pero si es gram negativo, como por ejemplo E. coli, le voy a dar, doctores, mínimo 21 días. ¿Ya? O sea, ya es aparte de ser una sepsis, es una meningitis. Por eso le doy ese tiempo antibiótico. Recuerda, datito, si la E. coli, o mejor dicho, que E. coli tiene alta, le gusta hacer MEC en neonatos, la cepa K1, no te olvides, K1, ¿ya? Muy bien. Ahora, doctor, ¿pero qué pasaría, no? Si no tiene síntomas de MEC o la punción lumbar sale también negativo, ¿ok? Muy bien. O sea, no hay punción lumbar patológica. En estos casos, te preguntas, ¿sigue sintomático? Ahora, esta pregunta de sintomático se refiere a los síntomas de sepsis, ¿ah? ¿Tiene síntomas de sepsis? Eso te preguntan. Si la respuesta es sí, doctor, si tiene clínica de sepsis todavía, y acá no tiene clínica de sepsis, ¿ya? Si tiene, caballero, sigue dándole su antibiótico. Tratamiento antibiótico. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Según la guía, por 10 días. ¿Ok? Si no tiene, o sea, mira, no tenía MEC, punción negativa, y ya no tiene síntoma de sepsis en realidad, ya, entonces, ¿qué puedo hacer? Puede, según la guía, considerar, ¿ok? Suspender el antibiótico que ya le habías iniciado. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Entonces, este es el algoritmo de atención para un recién nacido con sepsis temprana, dentro de las primeras 72 horas. ¿Ok? Muy bien, vamos. Veamos otras infecciones importantes, en este caso, TORCH. Vamos a ver acá, TORCH, ¿ok? Toxoplasma, otros que incluye sífilis, R de rubiola, Cytomegalovirus y H de herpes, ¿ya? Muy bien. Veamos en orden, ¿ya? O sea, primero toxoplasma, luego sífilis, luego rubiola, luego Cytomegalovirus y luego herpes. Toxoplasma, doctores. La etiología, ¿quién es? Obviamente estamos hablando de acá de toxoplasma. ¿Y qué es este, doctor? Es un protozoario, ¿ok? Del tipo de los esporozoos. Es un protozoario esporozoo, ¿correcto? La transmisión, obviamente, es una transmisión transplacentaria. ¿Ok? O sea, generalmente la transmisión es durante el embarazo, ¿ok? Y es más probable conforme tenga mayor edad gestacional, o sea, más frecuente o probable en el tercer trimestre, ¿ya? La clínica, doctores, en general, en los TORCH, lo más frecuente es que sea sintomático, ¿ya? Pero si hace clínica, creo que te van a preguntar, acá vamos a recordar, doctores, la tetrada de, discúlpame, vamos a poner acá, ahora sí, la tetrada, en este caso, de Sabin, ¿correcto? Que, como te digo, tetrada incluye 4 cosas, también llamadas las 4C del toxoplasma. ¿Qué incluye, doctores? Incluye hidrocefalia, a veces con micro o con macrocefalia. 2. Corioretinitis. 3. Convulsiones. Y 4. Calcificaciones intraparenquimales o intracranianas, también le puedes decir. ¿Ya? Muy bien. Estas son las 4 C toxoplasma o tetrada de Sabin. ¿Y cuál es el manejo, doctores? El manejo es pirimetamina. Voy a ponerlo así mejor.